Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, el día 4 de diciembre del 2023. Hoy ya vamos a entrar en el estudio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Un capítulo que tiene una enseñanza impresionante, como vais a ver. Lo vamos a estudiar en dos partes. Y voy a comenzar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 18 de Hechos 10. Y mientras, pues lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea. Dice así: había en Cesarea, recordad, la ciudad de Cesarea estaba en la costa, ahí por Judea, por ahí. Entonces tenía ese nombre en honor al César de Roma, claro. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un centurión, o sea, era un importante militar del Imperio Romano, una compañía que tenían ahí que se llamaba la Italiana. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, aquí que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa significa que creía en el Dios de Israel. O sea, él no era un soldado romano pagano, idólatra, no. Él conocía al pueblo de Israel y conocía al Dios de Israel, conocía las Sagradas Escrituras, y dice que era piadoso y además temeroso de Dios, tenía temor de Dios el Padre. Aquí cuando se habla de Dios se refiere al Padre Celestial, evidentemente. Pero no solamente él, sino también con toda su casa, es decir, su familia. Cuando se dice aquí casa, se refiere no a su casa, al edificio donde vivía, no. Se refiere a toda su familia. Y hacía muchas limonas al pueblo judío se refiere. Es decir, una persona, fijaos bien, misericordiosa, un tipo de persona como esas ovejas misericordiosas que mencionó Jesús en Mateo capítulo 25. Pues eso era Cornelio, era una oveja misericordiosa. Dice que oraba a Dios siempre. Como podéis ver, era una persona que creía en el Dios de Israel. Era un converso por así decirlo, al judaísmo, a la ley, creía en la ley de Moisés, oraba a Dios siempre. No dice que, fijaos, no dice que orara a los dioses, ni a Júpiter, ni a ninguno de esos. Oraba a Dios, era una oveja misericordiosa, que era religioso y creía en el Dios de Israel. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? La de que le llamó a este ángel, le llamó Señor. No era Jesús, evidentemente, pero le llama Señor, porque era un varón, evidentemente. Ya sabéis que según la Biblia los ángeles son varones, son seres humanos, son varones pero celestiales, no de la tierra. Y era un señor, este ángel pues se le llama Señor. Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Refiriéndose evidentemente al Padre Celestial. Fijaos como Dios, el Padre, Él siempre tiene presente las oraciones y las limosnas pues, de aquellos que ni siquiera son cristianos. Porque Cornelio todavía no era cristiano, no creía en Jesús, no conocía el verdadero evangelio. ¿No? Era una persona religiosa, creía en el Dios de Israel, hacía limosnas, hacía oraciones, y eso subió en memoria de Dios. Dios le miró, Dios se acordó de él, pero no era cristiano, todavía. Entonces, cuando hay seres humanos misericordiosos que hacen oraciones, que hacen limosnas, que creen en Dios, aquí cuando hablo de Dios me refiero al Padre Celestial, no a los dioses falsos, a los falsos dioses del paganismo, que creen en el Dios Padre, pero todavía no creen en Jesús, Dios los tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Como ocurrió en el caso del soldado romano Cornelio. Y le dijo este ángel, le dice a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, es decir, Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Este soldado pues también era devoto del Dios de Israel, ¿de acuerdo? A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Es decir, Cornelio pues les contó la visión, lo que le dijo este ángel, todo eso se lo contó a estos hombres, a estas personas, pues se lo contó Cornelio. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad esa de Jope, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Para que no lo sepa, la hora sexta eran las 12 de la mañana. Esa era la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Una especie de visión, ¿vale? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. Como podéis ver en esa visión, le fueron mostrados animales, todo tipo de animales inmundos, como vamos a ver, prohibidos por Dios al pueblo de Israel. Pero fijaos que en esa visión los animales, o sea, era algo físico, carnal, se podía matar y se podía comer, porque lo dice. Le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Mata y come, por lo tanto eran animales físicos, animales reales, ¿de acuerdo? Dios hizo materializar todos estos animales inmundos que estaban ahí en ese lienzo, y entonces le ordena que mate y que coma. Dijo: Pedro, mata y come. Ahí lo tenemos, esa es la prueba de que eran animales físicos, que se podían matar y se podían comer. Ahora veremos la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fijaos la respuesta de Pedro. Pedro no comía animales inmundos, o sea, Pedro no enseñaba esa doctrina diabólica, esa doctrina falsa, no, es que ya con la muerte de Jesús ya sí que podemos comer animales inmundos, como el cerdo, la rata, los leones, las serpientes, etcétera, etcétera. No, Pedro no dijo eso por ninguna parte. Pedro, fijaos que no le respondió al ángel: vale, voy a comer porque ya todos los animales inmundos han dejado de ser inmundos, como el cerdo, y ya podemos comerlo. ¿Verdad que no dijo eso Pedro? Aquí lo dice bien clarito: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No iba a comer de eso. Sabía perfectamente que todavía seguían existiendo los animales inmundos, que jamás fueron creados para que los comamos nosotros, para el consumo humano, ¿no? Son animales que el consumo de ellos es malo para la salud, te pueden producir enfermedades. Por eso dio Dios esas leyes dietéticas al pueblo de Israel, diferenciando entre animales puros y animales inmundos. Animales puros que sí se pueden comer y animales inmundos que no se pueden comer. Bueno, pues Pedro sabía perfectamente que todavía seguía existiendo esa diferencia entre animales puros y animales impuros, inmundos. Volvió la voz a Pedro la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Atención. Esto es lo que dijo la voz de este ángel. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y es en este versículo especialmente donde las iglesias falsas, las iglesias apóstatas, a lo largo de la historia siempre han citado para decir que ya Dios ha limpiado todos los animales inmundos y que ya se pueden comer. Ya son limpios, Dios los ha limpiado, ya son limpios y ya se pueden comer. Siempre citan este versículo, pero claro, lo retuercen, lo falsifican. Vamos a ver
a lo que se estaba refiriendo este ángel cuando dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Si se estaba refiriendo a los animales o a los gentiles. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Dios ha limpiado ¿a quién? Dios, por medio de Cristo, ha limpiado con su sangre a los gentiles, como vamos a ver después. Y esto se hizo 3 veces. 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, o sea, claro, estaba perplejo, alucinado. Pedro se estaría preguntando: pero bueno, si Dios nos dio unas leyes dietéticas al pueblo de Israel, diciendo los animales que podemos comer y no podemos comer, ¿cómo es posible ahora que Dios haya quebrantado su propia ley y diga ahora que los animales inmundos ya no existen, que ya sí que se pueden comer? Por eso es que estaba perplejo. No entendía todavía el significado de esa visión. Entonces, como dice aquí, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Pues hasta aquí, ya en la segunda parte de este estudio de Hechos capítulo 10, vamos a ver cuál es el verdadero significado de esta visión que por 3 veces le fue mostrada a Pedro, sobre toda esa cantidad de animales inmundos. Vamos a ver el verdadero significado, y que no tiene que ver absolutamente nada como cuentan las iglesias falsas y apóstatas, que dice la imbecilidad, la idiotez de que ya no existen animales inmundos y ya podemos comer sin ningún problema para la salud todo tipo de animales inmundos, como el cerdo, yo qué sé, los cocodrilos, la serpiente, la rata, los leones, las hienas. Dicen estos pobrecitos analfabetos bíblicos iglesieros que ya todas esas carnes han sido limpiadas por Dios y que ya son buenas para la salud y ya las podemos comer. Así es como interpretan de forma tan diabólica y estúpida esta visión que le fue mostrada al apóstol Pedro. Ya mañana, o pasado mañana, vamos a ver cuál es el verdadero significado de esta visión. Así que paso palabra, y ya cuando queráis vosotros, en el momento que queráis, procurad estar en un lugar lo más silencioso posible. Cuando envíen los audios, pues podéis también dar vuestros comentarios a esta porción de Hechos capítulo 10. Venga, pues paso palabra, ya sabéis, los que queráis aportar o hacer preguntas doctrinales o de cualquier tipo, como hace por ejemplo el hermano William, también podéis hacerlo, pero procurar que vamos a centrarnos especialmente en este texto de Hechos capítulo 10. Gracias y paz, hermanos. Hermano Tito, usted disculpe que vuelva a insistir con este tema que hemos estado tratando sobre los cristianos vencedores y los no vencedores. Por ejemplo, lo que pasa es que la Biblia dice clarito, y usted citó esos pasajes, ese pasaje donde dice que al que venciere, al Señor Jesús le prometió a ellos: al que venciere le va a heredar todas las cosas y va a gobernar con él. Y el cristiano vencedor, como dice el pasaje, dice el que ha vencido a Satanás por medio de, no me acuerdo bien exactamente, por medio de la sangre, por causa del evangelio. No me acuerdo bien cómo dice exactamente ese pasaje, pero es así como usted lo citó. Pero entonces, dando a entender que el cristiano vencedor es el que sufrió el martirio por causa del evangelio, por causa del Señor Jesús. Y esos son los que fueron ejecutados a lo largo de la historia, desde el Imperio Romano con la cabeza de Nerón, y lo que se va a repetir ahora en el futuro a mediano plazo sobre lo del futuro gobierno de la bestia sobre 10 reinos, donde dice bien clarito que la bestia va a vencer a los cristianos de 2 maneras. Una va a ser los que sufrirán el martirio, los que serán ejecutados a través de la degollamiento, serán degollados, y otros serán llevados cautivos a la cárcel. Entonces, basándonos en eso, hermano Tito,
El cristiano vencedor es el que sufrió el martirio y va a resucitar. Pero entonces no se podría también decir que el cristiano vencedor no solo venció a Satanás a través de la resurrección, sino que también, por ejemplo, ese cristiano vencedor que estará cautivo o que estará en la cárcel por causa del Señor Jesús, o aquel cristiano que logre huir y refugiarse en algún lugar donde alguna oveja misericordiosa lo acoja. Esos dos no se pueden considerar también cristianos vencedores, porque también vencieron a Satanás, en el sentido de que no se sometieron a su autoridad, no se dejaron marcar en su frente ni en su mano derecha, ni adoraron a la imagen de la bestia, tampoco adoraron a Satanás. No se sometieron por nada del mundo a la autoridad de Satanás, por más que los obligara y todo eso, pero ellos no se dejaron tentar y lograron huir. Y otros presos, pero quizás no los matarán, pero hicieron lo importante, que es no dejarse someter a la autoridad de Satanás. A eso también no se les podría considerar vencedores, en el sentido de que no se dejaron someter por Satanás, por la autoridad de Satanás. O sea, yo le vuelvo a hacer esa pregunta porque usted puso una y otra vez el ejemplo de ese ladrón arrepentido, que se arrepintió al último momento antes de ser ejecutado por sus malas acciones que cometió, porque hacía el mal cometiendo robos y todo eso. Pero esos cristianos verdaderos que vivan bajo el imperio de la bestia, todos ellos aman la justicia, hicieron el bien, no solamente creyeron en la sana doctrina, se aferraron a ella y se aferraron a Cristo y al Padre Celestial, sino que también hicieron el bien y aman la justicia. Y muchos de esos cristianos serán llevados cautivos, y otros cristianos van a ser acogidos por ovejas misericordiosas. Y sin embargo, ellos no fueron ladrones como el ladrón que fue ejecutado como el Señor Jesús. Y sin embargo, posiblemente ellos no vayan a gobernar con Cristo 1000 años, porque no fueron martirizados, no van a ser muertos, porque otros van a ser acogidos por ovejas misericordiosas y otros van a ser cautivos o llevados a la cárcel por ello. Pero sin embargo, ellos no se pueden clasificar como vencedores, porque no se dejaron someter a la autoridad de Satanás, no se sometieron a Satanás ni a la bestia por nada del mundo. Y que hay también, hermano Tito, de por ejemplo los que vivimos aquí en América, que a través Dios nos llevó a usted para conocer la sana doctrina, creímos en ella, la predicamos como nosotros, como se pueda, ya sea a través de internet, hablando con personas y todo eso. Predican el evangelio como lo enseñó el Señor Jesús a sus apóstoles, y sin embargo también hacen el bien, no cometen homicidios, no roban, no somos como el ladrón arrepentido que estuvo al lado de Jesús al ser ejecutado. Como no sufriremos el martirio por parte de la bestia, porque el gobierno de la bestia no va a llegar hasta acá. Entonces no nos podremos también considerar, no nos podemos tener como ese puesto de privilegio de gobernar con Cristo, porque también le somos fieles en ese sentido, de obedientes, de propagar la sana doctrina a todo el mundo por internet y todo eso, hacemos el bien, y no hay alguna posibilidad de que alguno de nosotros que vivamos en América no vamos a sufrir el martirio por causa del evangelio, porque el gobierno de la bestia no va a estar acá. No hay una posibilidad de que nosotros, alguno de nosotros, tengamos algún lugar como reservado para gobernar con Cristo 1000 años. ¿Usted qué cree? Muy buena pregunta, hermano William. Muy buena, te voy a contestar. ¿Quiénes son los cristianos vencedores?
esto ya lo expliqué, pero lo voy a aclarar un poquito más. Son aquellos que fueron muertos, que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Para un verdadero cristiano hay dos formas de morir. O bien que mueras de forma natural, cuando llegue tu hora, o que mueras mártir. Hay otras palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que dijo: si sufrimos, también reinaremos con él. Por lo tanto, ¿quiénes son los verdaderos, los cristianos vencedores que van a reinar con Cristo? Los que hayan sufrido por el verdadero evangelio. Tú puedes sufrir. Escucha, tú puedes sufrir por causa del evangelio, puedes sufrir por causa de enseñar la verdadera doctrina y no ser un mártir, es decir, que no te ejecuten, que no te corten la cabeza. ¿Vale? Por ejemplo, cuando venga la persecución de la bestia, que sabemos que va a durar 42 meses, 3 años y medio. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Que unos estarán destinados, unos santos estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, a ir a prisión o a campos de concentración. Y otros estarán destinados a morir a espada. Y ahora yo te pregunto, hermano, los santos que hayan sido llevados a cautividad, a campos de concentración, ¿serán vencedores o no? Pues claro que sí. Ellos sufrieron, van a sufrir por causa del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Serán llevados a cautividad. Son vencedores, van a reinar con Cristo. Y aquellos que les corten la cabeza, que estén destinados a morir a espada, por supuesto que también serán vencedores, van a reinar con Cristo, tanto los unos como los otros, tanto los santos que hayan sido llevados a cautividad como los santos a los cuales les corten la cabeza. Tanto unos como otros son vencedores y van a reinar con Cristo, ¿lo ves? Porque cuando Cristo venga en gloria, seguro que va a haber muchos santos de Dios que estarán vivos, estarán en prisión, en cárceles o en campos de concentración. Estarán vivos, no habrán muerto. Entonces Cristo vendrá en gloria y serán arrebatados juntamente con los santos resucitados para recibir a Cristo en el aire. Todos ellos van a reinar con Cristo. Son vencedores todos ellos. Es decir, que para ser un vencedor no hace falta forzosamente que te corten la cabeza, por supuesto que no. Pero que sí, que vas a sufrir por causa de enseñar, de predicar la verdadera doctrina. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si sufrimos, también reinaremos con él, dijo Pablo. Un verdadero cristiano siempre va a pasar por sufrimientos, por tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, está claro, es muy importante esto que estoy diciendo. Los vencedores no son solamente a los que sean muertos, a los que les corten la cabeza, serán también aquellos que hayan sufrido persecución por causa de la verdad, por causa de la verdadera doctrina, a los que les hayan llevado a cárceles, a los que hayan sufrido persecución. A veces hasta tenemos persecución hasta dentro de nuestras propias familias carnales, que rechazan lo que nosotros enseñamos, lo que creemos, rechazan la verdadera doctrina y sufrimos persecución por ellos, burlas, injurias, malos tratos. Eso es persecución. Y luego está el máximo nivel de persecución, que es cuando te van a por ti para matarte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los vencedores son este tipo de santos perseguidos. Y cuando eres perseguido, pues te pueden matar o no te pueden matar. Simplemente, por ejemplo, te echan a una cárcel o a un campo de concentración y ahí te quedas. Pasando hambre, pasando frío, pasando calor, etcétera. Por supuesto que van a reinar también ellos con Cristo en el milenio. Son reyes y sacerdotes y reinarán con él. Porque ya lo dijo Pablo, repito, un texto muy importante: si sufrimos, también reinaremos con él. Por lo tanto,
Por eso dice ese texto de Apocalipsis que los vencedores, los santos vencedores, son aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Y esa muerte puede ser o bien que te ejecuten, te maten, te corten la cabeza, lo que sea, o bien puede ser que te mueras. Que te mueras, que llegue tu hora y que te mueras, bien sea en una cárcel, en un campo de concentración o donde sea. Has perseverado hasta el final y no has amado tu vida hasta la muerte. No has amado tu vida hasta la muerte. Hasta el día de tu muerte has perseverado en la verdadera doctrina, en la verdad. Te has mantenido fiel a Cristo en la verdadera doctrina. Eres, por supuesto, un vencedor. No has amado tu vida hasta la muerte, queda clarito. Por lo tanto, ese es un verdadero santo, un verdadero cristiano vencedor, tal como explica. La Biblia, hermano, Apocalipsis, nunca dice que solamente a los que les corten la cabeza van a reinar con Cristo. No. A los santos, a los verdaderos cristianos que les corten la cabeza, pues claro que van a reinar con Cristo, pero no van a ser los únicos. Van a ser todos los santos que hayan sufrido. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es como te lo he mencionado antes. Los santos, por ejemplo, que hayan sido destinados a ser llevados a cárceles, a campos de concentración, durante el reinado de la bestia. ¿Van a reinar con Cristo? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Claro que sí. Y no los matarán, no les cortarán la cabeza, estarán destinados a ser llevados en cautividad. Pero son vencedores que van a reinar con Cristo, porque sufrieron. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces van a reinar. Los santos que van a reinar con Cristo durante el milenio serán aquellos, Apocalipsis capítulo 13, verso 10, aquellos que hayan sido destinados a ser llevados en cautividad y aquellos que hayan sido destinados a morir a espada, es decir, que les corten la cabeza. Tanto los unos como los otros son los santos vencedores que van a reinar con el Señor durante esos 1000 años en la tierra. Respecto al otro que has dicho, hermano, aquellos que no hayan sido mártires, pero eran verdaderos cristianos, perseveraron en la verdadera doctrina hasta el final, es decir, hasta el día de su muerte, que puede ser, repito, una muerte bien natural, que llega a tu hora y te mueres, o bien una muerte brusca, que te ejecutan, que te cortan la cabeza. El que haya perseverado hasta el final será salvo. A ver, la persecución de la bestia va a ser en el imperio de la bestia, ¿verdad? En el imperio de la bestia, ahí donde se va a perseguir a los santos. Y según el Apocalipsis, ¿cómo va a ser de grande el imperio de la bestia? ¿Estará formado por cuántos reinos? Por 10. Va a ser un imperio que va a abarcar lo que fue el antiguo imperio romano, lo que fue el imperio griego, lo que fue el imperio medo-persa y lo que fue el imperio babilónico. Todos esos territorios es lo que va a formar, según el Apocalipsis, el futuro imperio de la bestia. Es ahí donde va a reinar la bestia, Satanás, la bestia y el falso profeta, y se va a perseguir a los verdaderos cristianos. Es ahí donde se va a desarrollar la gran tribulación contra los santos de la Iglesia de Cristo, en ese imperio de la bestia. Por lo tanto, en las naciones, en los países donde no formen parte del imperio de la bestia, yo pregunto, ¿se va a perseguir a los santos, a los verdaderos cristianos, sí o no? Pues claro que no. Es de sentido común. Si la bestia va a gobernar solo en un imperio de 10 reinos, que va a abarcar esos territorios que ya he dicho, entonces, territorios que no formen parte de la bestia, ¿se va a perseguir a los santos? Pues por supuesto que no, es ridículo, ahí no va a tener poder, no va a tener autoridad. Yo personalmente ya sabéis lo que creo, yo creo en Apocalipsis 12, verso 10, que creo que cuando venga Satanás descienda a la tierra con sus ángeles. Al mismo tiempo dice Apocalipsis que va a venir el reino de Dios con poder. El reino de Dios y la autoridad de su Cristo con poder. La salvación, el reino, el poder, la autoridad de Dios y de Cristo. ¿Dónde va a venir? Ahora ha venido, dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Ahora ha venido la salvación, el poder, etcétera, etcétera. Pues va a venir a otro lugar de la tierra,
que yo personalmente creo que va a ser el continente americano y posiblemente, no estoy asegurando, pero posible también otros muchos territorios del planeta Tierra. Pero recordad, el imperio de la bestia va a estar formado solo por 10 reyes, 10 reinos. No por todos los reinos del mundo. 10, ni uno más y ni uno menos. Y los territorios que va a abarcar ese imperio ya lo he dicho. Lo que fue el imperio babilónico, lo que fue el imperio medo-persa, lo que fue el imperio griego y lo que fue el imperio romano. Mirad en un mapa para que sepáis qué territorios van a ser esos. Eso va a ser el imperio de la bestia. Y ahí donde va a tener Satanás, la bestia y el falso profeta, donde van a tener la autoridad de perseguir, el poder para perseguir a los santos de la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar con los santos, con los cristianos que vivan en territorios, en países donde no habrá persecución contra los verdaderos cristianos, donde la bestia no tendrá poder, no tendrá autoridad? ¿Esos santos, esos verdaderos cristianos no van a reinar con Cristo durante el milenio? Bueno, pues la pregunta es, ¿qué dijo? Vuelvo a lo mismo, ¿qué dijo Pablo? Si sufrimos, también reinaremos con él. Si esos cristianos que vivan en esos países donde no van a ser perseguidos, donde la bestia no va a tener poder, sufrieron por causa del Evangelio y por predicar, por enseñar la verdadera doctrina, sufrieron ese tipo de persecución, de aflicciones, que repito, que un verdadero cristiano puede ser perseguido, sufrir aflicciones hasta por su propia familia carnal. Si sufrió, repito, por causa de la verdadera doctrina, por supuesto, y perseveró hasta el final, por supuesto, y perseveró en la verdadera fe hasta el final, por supuesto que también va a reinar con Cristo, por supuesto que es un vencedor, claro que sí, y va a reinar con Cristo durante el milenio, por si lo dice Pablo. Si sufrimos, también reinaremos con él, porque un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, siempre en la tierra vamos a sufrir aflicciones, tribulaciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo Pablo. Por consiguiente, repito, ya con esto termino, esta importante respuesta: cristianos verdaderos que no vivan en el imperio de la bestia, que no sean perseguidos, que no sufran la gran tribulación, esa gran persecución, pero sufrieron por causa en su vida, sufrieron por causa de enseñar, de predicar la verdadera doctrina, y perseveraron en esa verdadera doctrina hasta el final de su vida. Por supuesto que también son santos vencedores y van a reinar con Cristo sobre la tierra. ¿De acuerdo? No solamente a los que les cortaron la cabeza van a reinar con Cristo, no. Van a reinar con Él todos aquellos que hayan perseverado en la verdadera doctrina hasta el final de sus vidas. Hasta el final de su vida. Van a reinar con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, dijo Pablo. En fin, esta es la respuesta a las preguntas muy buenas, las que has hecho. Efectivamente, son importantísimas. Y esta es la respuesta doctrinal, lo que enseña la profecía bíblica. Que van a reinar con el Señor Jesús, tanto los unos como los otros, los que hayan sufrido tribulación, les hayan llevado a cárceles, hayan sido perseguidos, injuriados por sus enemigos, y aquellos, por supuesto, a los cuales les corten la cabeza. Tanto los unos como los otros son los vencedores que van a reinar con él. Hermano Tito, ¿qué más? ¿Cómo está? Cordial saludo, muchas bendiciones. Qué pena molestarlo, hermano, es que la verdad necesitaba hacerle una pregunta aquí con respecto a un versículo que pues estaba analizando aquí, que los testigos de Jehová pues como todo lo tergiversan, ¿no? Pero no sé si la interpretación que yo le esté dando sea la correcta, y por eso pues me gustaría saber si estoy bien, y pues si no, pues para que me corrigiera. Y es el versículo de Apocalipsis 3:14, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, ahí es donde dice que el principio de la creación, ellos dicen y siguen afirmando, al igual que Colosenses 1:15, de que Jesús es el primer ser creado por Dios el Padre. Pero hermano, o sea, no le busco lógica a eso, primeramente, ¿por qué? Porque por medio de Jesús se crearon todas las cosas, ¿sí? Así como usted dijo en el debate que tuvo con este señor Fran Enríquez.
porque si por medio de Jesús se hizo toda la creación, ¿cómo va a ser creado Él? Y Él es el segundo Jehová, ¿sí? Entonces, yo me metí para salir de dudas en el griego Strong, en el interlineal, y la palabra que se usa para principio es la palabra arge. Y estuve mirando la connotación o el significado de la palabra arge, y dice que es ser jefe o tener autoridad, como tener la preeminiscencia de algo. Entonces no sé si estoy mal, hermano, para que me haga el favor y me corrija. Ahí lo que me está queriendo decir el pasaje es que he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, que el principio de la creación de Dios, o sea que Jesús tiene la autoridad o es el jefe o es la causa de la creación de Dios. O sea que por medio de Él se crearon todas las cosas, ¿sí? O sea, como decir que Él tiene la soberanía, la regencia o la preeminiscencia de la creación. Porque ahí en ningún momento me está diciendo que Jesús sea, pues, el primer ser creado, y ni siquiera no hay ningún versículo en la Biblia que diga que Jesús sea el primer ser creado por Dios el Padre. Eso es una mentira, ¿sí? Entonces me gustaría, si la interpretación que yo le estoy dando es la correcta, hermano, porque es que estas personas se siguen basando diciendo, sí, mira, es que ahí está diciendo que Él es el principio, o sea, diciendo como que es el primero, pero eso no es lo que me está diciendo el texto, porque yo ya yéndome al griego dice que la palabra arge hace alusión a que es una persona que tiene un rango de autoridad, soberanía o es el jefe de algo, y pues si Jesús es la palabra, el verbo, y por medio de Él se crearon todas las cosas, pues Él tiene la autoridad de la creación porque por medio de Él se hizo todo, ¿no? Entonces no sé si estoy en lo correcto, hermano, le agradezco. Saludos, hermano Carlos. Pues tú mismo has dado la respuesta. Lo que has dicho es absolutamente cierto, es totalmente correcto. La palabrita griega que ahí aparece es arge, que significa el gobernante de la creación. O también puede significar el origen de la creación, efectivamente. Jesús fue quien ejecutó la obra creadora, dio inicio a la creación. Y además es el gobernante de toda la creación. El texto ese no significa por ninguna parte que Cristo forme parte de la creación o que Él fuera creado. Eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. Él es el arjé de la creación. El gobernante, el amo de la creación. Así de simple. Él está sobre toda la creación. Es lo que enseña la Biblia, es lo que enseñó el apóstol Pablo y es lo que enseña ese texto del Apocalipsis. ¿Qué han hecho los falsos testigos de Jehová, estos falsos cristianos? Pues que le han dado una interpretación a ese versículo absolutamente satánica, retorcida, y no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice el texto. En ninguna parte dice ese pasaje que fuera creado o que Él forme parte de la creación, al revés. Lo que está diciendo es que Él es el jefe de la creación y quien dio inicio a la creación. Eso es lo que significa la palabra arge. Venga, hermano, un saludo. Tito, buenos días a todos los hermanos, buenos días. Acá un poquito voy a no comentar, como siempre, preguntar sobre todo, ¿no? El centurión romano fue un prosélito judío. ¿Y qué es un prosélito, Tito? A ver, quisiera que me expliques. Hola, hermano. Los prosélitos judíos, son aquellos gentiles que querían formar parte del pueblo de Israel, se circuncidaban y comenzaban a guardar la ley de Moisés. Esos eran los prosélitos. Respecto al soldado romano Cornelio, a este centurión, no dice el texto por ninguna parte que fuera prosélito. Lo que sí es que adoraba y oraba a Dios, al Dios de Israel, hacía limosnas, pero no se dice por ninguna parte que fuera prosélito ni que se circuncidaran. Pero que creía en el Dios de Israel, sí, eso está claro. Bueno, hermano Tito, muchas gracias, hermano, muchas gracias por corroborar eso. No, hermano, y la verdad es que es increíble que pues se les dice de muchas maneras. Incluso, por ejemplo, Isaías 43 dice que vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y en Mateo nos da a entender que el que clama voz en el desierto era Juan el Bautista, ¿sí? El Elías que tenía que venir a abrirle camino al Señor. Y ahí dice que vos que clama en el desierto, abrid camino a Jehová.
pues está hablando del Señor Jesucristo, y no está hablando del Padre. Entonces, ¿por qué se complican tanto la vida? Lo mismo con Zacarías 14, porque ahí dice que vendrá Jehová con todos sus santos, y el que va a venir con todos sus santos ángeles es el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué ellos, no sé, o sea, se contradicen ellos mismos y no van a poder defender ni refutar eso? Porque la palabra es muy contundente. Yo le iba a preguntar, hermano, si con este versículo de Hebreos 7:2, que habla de Melquisedec, que dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pues yo creería, hermano, no sé si me estoy equivocando, ahí está hablando del Señor Jesús, porque yo creería que Melquisedec, el que vio a Abraham, era el Señor Jesús que llevaba el vino y el pan. No sé si me estoy equivocando, hermano. Sí. Y ahí está diciendo que él no tiene genealogía ni principio de días. Sí, lo mismo esto, creo que es en Juan 17, Jesús dice, le dice al Padre que lo glorifique con la gloria que ellos tenían antes de que todo fuese, hermano. Entonces ellos eran coeternos. Sí, no sé si me estoy equivocando, hermano Tito. ¿Qué tal, hermano? No, Melquisedec de ninguna manera era Cristo, porque mira lo que dice el texto, tú lo has leído, hecho semejante, parecido al Hijo de Dios. Si era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto no era el Hijo de Dios, no era Cristo, era semejante a Cristo. ¿Por qué dice el pasaje bíblico ese de Hebreo, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días? Sencillamente que no lo menciona, no se dice por ninguna parte quién eran los padres de Melquisedec, ni cuándo murió, ni cuándo nació, pero eso no significa que sea eterno o que sea Cristo, ¿no? No es el Hijo de Dios porque dice semejante al Hijo de Dios, en lo que lo fuera. Y ya te digo, no se menciona quién era su padre, ni cuándo nació, pero eso no significa que no tuviera padre. Simplemente que en las Sagradas Escrituras no se menciona su nacimiento, ni su muerte, ni quiénes eran sus padres. Pero eso no significa que no los tuviera. Claro que los tenía, pero que no se mencionan. Sí, Tito, escuché también de Melquisedec. Sí, yo también pensé que decía que eran de Cristo, ¿no? Pero una pregunta, Tito, sobre eso. Dice Melquisedec, rey de Salem. La pregunta es, ¿esa ciudad de Salem, o ese lugar, Salem, o el pueblo, o una ciudad, existía en ese tiempo? O sea, ¿la historia puede corroborar que realmente existió esa ciudad, o tampoco no existió? Sí, hermano, Salem era el antiguo nombre de Jerusalén. Jerusalén antes se llamaba Salem. Ahí estaba en el mismo lugar donde está actualmente Jerusalén. ¿Sabes por qué le digo, Tito, esto? Entonces, si esa ciudad existió, Salem, entonces significa que Melquisedec sí realmente existió, ¿no? Era un personaje real, ¿no? Sí existió, ¿no? Porque si esa ciudad existió en ese sitio, ya hubo ya, entonces significa que Melquisedec era rey de esa ciudad, entonces significa que existió, ¿no? Sí, hermano, esa ciudad, que era el antiguo nombre de Jerusalén, existía. Y Salem era el nombre que tenía antes de los patriarcas. Antes de llamarse Jerusalén, pues había ahí un rey que se llamaba Melquisedec. Si buscas en internet Salem, la ciudad de Salem, verás que, por ejemplo, los rabinos judíos dicen que sí, que era Jerusalén, el antiguo nombre de Jerusalén, antes de los patriarcas. Y era eso, y el rey, por supuesto. Melquisedec, claro que existió. No se menciona quién era su padre ni su madre, no se menciona cuándo nació, ni se menciona en la Biblia la muerte de Melquisedec, pero no significa que no muriera. Claro que murió. Él era un rey, un ser humano, era un sacerdote del Dios Altísimo. Es un personaje muy curioso, mencionado en la Biblia,
pero de ninguna manera era Jesús. Eso es un error decir que era Jesucristo. Saludos hermanos, gracia y paz. Pues quería hacer mi primera aportación aquí en Hechos capítulo 10, parte 1. Y quería hablar un poco de Cornelio, donde vemos como la Reina Valera ha dicho que es piadoso. Pues bien, he ido al griego para ver esa palabra de piadoso, que es la 2152, que se pronuncia Eusebes, y efectivamente era un hombre piadoso, que se interesaba por las cosas de Dios Padre. Pero es que esa palabra en griego, la 2152, tiene dos derivaciones muy importantes que nos va a hacer ver cómo era Cornelio. La primera derivación es la 2095, que es un adverbio que se pronuncia eu y que significa bueno. Por lo tanto, Cornelio vemos cómo era una buena persona también, practicaba el bien. Y la segunda derivación de la palabra piadoso es la 4576 en griego, que se pronuncia sebomai, que significa adorar. Y ahí también entendemos cómo Cornelio adoraba a nuestro Padre Celestial. Y es ahí como el Padre, viendo que era bueno y que le adoraba, que era una persona justa y piadosa, pues le dio la oportunidad de pertenecer a la iglesia, a la familia de Dios. Y le dio esa visión de Pedro, y luego a Pedro le dio la visión de los animales inmundos, y eso ya lo ha explicado el hermano Tito, que no tiene nada que ver con que ahora podamos comer el cerdo, por ejemplo, o otros animales inmundos que nos va a hacer daño. Las leyes dietéticas continúan estando vigentes, pero sí que estaba preparando a Pedro para abrirle el Evangelio y abrir la salvación a todo el mundo que quiera, a todo el mundo que quiera seguir a Jesús. Ya el Padre le considerará a su hijo, porque hasta entonces los apóstoles pensaban que la salvación solo era para los judíos que creían en Jesús, pero también es para los gentiles, es decir, nosotros, los que no hemos nacido en Israel, ni pertenecemos a ninguna tribu, incluida la de Judá. Entonces, hermanos, también quiero traer a colación que muchas iglesias predican pues que no hay ningún hombre justo, no hay ningún hombre bueno, todos hacen lo malo, y eso no es verdad, porque también hay personas buenas, como lo era Noé, como lo era Cornelio, y hay muchas personas buenas que se van a salvar por obras, que no han conocido a Cristo, y el Señor Jesús va a hacer un juicio de obras, y los buenos entrarán en el reino de los cielos, que es algo totalmente diferente a lo que predican muchas iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, que dicen que el 99% de la humanidad se va a condenar y encima van a estar torturados toda la eternidad. Pero bueno, ese es otro tema que hablar y comentar, pero yo me quedo con que existen personas buenas y Dios Padre pues usó a Cornelio para darnos una buena lección a todos sobre que la salvación ya es para todo el que quiera, y también se la dio a Pedro, y también nos enseñó pues que hay personas buenas, aunque realmente hay más malos que buenos, ¿no? Pero alguno bueno hay. Así que nada, hermanos, hasta aquí mi aporte, y esperando el resto de audios de todos los hermanos. Espero que estéis muy bien, y ya mañana Hechos capítulo 10, parte 2. Gracia y paz. Saludos hermanos. Voy a añadir un pequeño comentario sobre Hechos capítulo 10. En una parte que es la siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada quiere decir la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, aquí tenemos una enseñanza muy buena que, como está escrito en Juan capítulo 9, versículo 31, dice así: y sabemos que el Padre Celestial no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso del Padre Celestial y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo de esa persona que es justo, obviamente el Cornelio, para que se vea que
el Padre Celestial no oye a los pecadores, como por ejemplo los falsos cristianos que han apostatado de la fe. Y bueno, y todos aquellos que son pecadores en general. El que busca tener temor reverente al Padre Celestial y hacer su voluntad debe cumplir esos requisitos para que oiga sus oraciones. Bueno, esto es lo que está diciendo en esta enseñanza de Juan capítulo 9, versículo 31, con respecto al texto que he citado sobre Hechos capítulo 10. Un saludo, hermanos. Saludos, hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a dar mi aporte sobre Hechos 10, parte 1. Aquí lo impresionante es la visión que tuvo Pedro, una visión que se hizo 3 veces. Aquí aparentemente pareciera que Dios estuviera yendo en contra de su propia ley, pero no es así, porque en los pasajes siguientes nos habla sobre el verdadero significado de la visión que tuvo Pedro. El sistema religioso tradicional se basa en el verso 15 de Hechos 10 para enseñar la mentira de que Dios limpió todos los animales inmundos y que por lo tanto los cristianos ya podemos comer esos animales inmundos. Pero esa es una enseñanza satánica y antibíblica por la sencilla razón de que más adelante nos habla del verdadero significado de esa visión. El sistema religioso tradicional lo que hace es leer un pequeño texto de la Biblia y concluir. No tienen en cuenta el contexto completo, ya que el contexto completo es lo que nos ayuda a entender un pequeño pasaje de la Biblia. Y no solo eso, sino que además el contexto completo destroza esa enseñanza satánica y estúpida de que Dios limpió todos los animales inmundos y que ahora los cristianos ya podemos comerlos. El contexto destroza esa enseñanza predicada por las iglesias del sistema religioso. Bueno, hermanos, esos son mis aportes sobre Hechos capítulo 10, parte 1. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos a la escuela enoteísta de Telegram, día 5 de diciembre del 2023. Pues hoy vamos a comentar la segunda parte de Hechos capítulo 10, desde el verso 19 hasta el verso 48. Es lo que voy a leer y voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea. Bien, pues comienzo. Luego vosotros, ya sabéis, podéis enviar también vuestros comentarios. También si queréis enviar comentarios de la primera parte también los podéis enviar. Y porque tampoco quiero que estas escuelas que hacemos ahora de estudios de Hechos, capítulo de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues no sean escuelas tan largas y luego pesan mucho. Hay muchísimos mensajes y se hacen las escuelas, cada una de las escuelas, con 3 horas, 4 horas, y eso es demasiado tiempo. Así que procuremos que las escuelas bíblicas sean de más o menos 1:30, como mucho 2 horas. Así que por eso no vamos a estar tanto tiempo estudiando cada capítulo. Ya mañana ya daré por terminada la escuela esta del estudio de Hechos capítulo 10. Así que tenéis tiempo de sobra para enviar algún mensajito cuando queráis, porque ya vuelvo a repetir, no quiero que se haga cada escuela de 3 o 4 horas de duración. Eso es demasiado y puede cansar, puede aburrir a mucha gente. Bien, pues comienzo leyendo y comienzo comentando. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ya sabéis, en la anterior escuela se explicó la visión que tuvo, como Dios le bajó desde el cielo como un lienzo grande con toda clase de animales inmundos, y le dijo el Señor: Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro fue: Señor, no, nunca he comido animales inmundos. Por lo tanto, vamos a ver ahora cuál es el verdadero significado de esa visión que tuvo Pedro.
Le dijo el Espíritu. Fijaos que aquí, por ejemplo, muchos falsos maestros trinitarios dicen que era el Espíritu Santo quien le estaba aquí hablando a Pedro. Eso es mentira. El pasaje no dice que fuera el Espíritu Santo, dijo el Espíritu. Y se estaba refiriendo al ángel que se le apareció y que hablaba con él, era un ángel. Y la Biblia a los ángeles se llama espíritus. Este espíritu era un ángel, de ninguna manera era el Espíritu Santo. Dice, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, yo los he enviado. Quien los envió, ya sabéis, fue el ángel. El ángel que se le apareció a Cornelio, pues fue quien envió a estos 3 hombres, no fue el Espíritu Santo. Hay aquellos que dicen, estos falsos pastores, falsos maestros trinitarios, que dicen, no, esto es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque aquí está hablando del Espíritu Santo. Eso es una mentira cochina, una mentira del diablo, porque no es mencionado el Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando del ángel, este ángel que se le apareció a Cornelio. Yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, los envió Cornelio, pero porque el ángel que se le apareció a Cornelio le dijo a Cornelio que enviara a estos 3 hombres. O sea, quien en realidad quien los envió fue el ángel que se le apareció a Cornelio, ¿de acuerdo? Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Esto es lo que les preguntó Pedro. Ellos dijeron, o sea, estos 3 varones le dijeron a Pedro, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Fijaos cómo se le llamaba a Cornelio, varón justo. Y Cornelio no era cristiano, todavía. ¿Y cómo se le llamaba? Varón justo. O sea, una persona puede ser un varón justo y no ser cristiano. Esos son los justos que heredarán la tierra, como dice la Biblia. Los justos heredarán la tierra. Seas cristiano o no seas cristiano. Se puede ser cristiano o no se puede ser cristiano y ser un varón justo, como lo era Noé, dice la Biblia, que era un varón justo, como lo era José, el esposo de María, también se le llama varón justo, o como era Cornelio, este centurión, este soldado romano, también era un varón justo, y ninguno de los 3 era cristiano. Sigo. Varón justo y temeroso de Dios. Cuando se habla de Dios es que era temeroso del Dios de Israel. Tenía temor de Dios, del Dios Padre, es lo que está diciendo. Y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Él daba limosna, muchas limosnas a los judíos, a los pobres. Ha recibido instrucciones de un santo ángel, ¿lo veis? De un santo ángel. Él era el Espíritu. El Espíritu, el ángel, el Espíritu que se le apareció a Cornelio. ¿Lo veis? Lo dice bien clarito. No era de ninguna manera el Espíritu Santo. Un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, para que escuchara Cornelio las palabras, el mensaje predicado por Pedro, por el apóstol Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. El apóstol Pedro los hospedó ahí en su casa, vivía en Jope. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, fijaos el interés que tenía el soldado romano Cornelio por hablar con el líder de los apóstoles, con el apóstol Pedro. Quería escuchar el mensaje. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate que yo mismo también soy hombre. Es decir, lo que hizo Cornelio, el soldado romano Cornelio, que en cierta forma está todavía influenciado por la idolatría de los paganos, es rendirle una pleitesía al apóstol Pedro que no le correspondía. Era prácticamente una adoración lo que hizo Cornelio, una adoración. Por eso dice, yo también soy hombre, no lo hagas. Entonces lo que hizo es adorarle. Y entonces pues el apóstol Pedro le dijo que levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, le estaba dando una pleitesía, un proscuneo, que realmente
era excesivo, por así decirlo. Era excesivo, es un proscuneo que le corresponde solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, que es el único que hay que adorar. Y lo que hizo el soldado romano Cornelio es adorarle a Pedro, como dice el texto. Postrándose a sus pies, adoró. Se estaba excediendo, por así decirlo, Cornelio. Y sigue diciendo, y hablando con él, Cornelio, hablando con Pedro, entró y habló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Atención. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y ahora fijaos lo que dice. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Repito, porque a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo se lo mostró Dios a Cornelio? ¿Cuándo? Aquí es cuando Pedro entendió el significado de esa visión, cuando vio a todos esos animales inmundos bajar en esa lona del cielo, y cuando le dijo el Señor, Pedro, mata y come. Pedro no comió esos animales inmundos. ¿Qué significaba esa visión? ¿Qué significaban esos animales inmundos que le fueron mostrados a Pedro? Pues aquí lo está diciendo él. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como un inmundo. ¿Lo veis? Se estaba refiriendo a hombres, a los gentiles, a los que no eran judíos. No le estaba diciendo literalmente a Pedro que comiera animales inmundos, ¿no? Era una visión simbólica refiriéndose a los gentiles, los cuales, pues, le estaba mostrando, le estaba enseñando Dios al apóstol Pedro que no los llamara comunes o inmundos. ¿De acuerdo? El soldado romano Cornelio, que era gentil, ya no era inmundo. Los gentiles, los judíos, mejor dicho, los tenían por inmundos a los gentiles. Por inmundos, por eso es que no se acercaban a ellos, no comían con ellos. Lo dice aquí, para un varón judío era abominable, era repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿De acuerdo? Se refería a los gentiles. Esos animales inmundos de la visión se refería a los gentiles. Así lo entendió bien clarito el apóstol Pedro. Por lo tanto, los que enseñan, no, es que en esa visión ya Dios nos está enseñando a que ya no existen animales inmundos y que podemos comerlos, todo tipo de animales repugnantes e inmundos. Eso es una perversión absolutamente satánica del pasaje bíblico. Estos iglesieros, estos falsos pastores, estos pobrecitos ignorantes, engañados por Satanás, no entienden para nada la visión que le fue mostrada a Pedro. Se estaba refiriendo a seres humanos, a personas gentiles, los cuales, como por ejemplo el soldado romano Cornelio, ya no eran inmundos. No eran inmundos, ya los judíos sí que podían comer con ellos, estar con ellos. Sigo leyendo. Por lo cual, dice Pedro, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Le llamó. El soldado romano Cornelio le llamó a Pedro y él fue sin replicar. Así que, dice, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas. Esto lo está hablando Cornelio, el soldado romano. Y a la hora novena, ya sabéis, la hora novena es las 9 de la mañana. A la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Lo vio, o sea, era un ángel. ¿De acuerdo? No era el Espíritu Santo, era un varón. Fijaos que a los ángeles se les llama varones, era un varón, era un hombre. Lo dice bien claro. Los ángeles en la Biblia son llamados varones, son hombres, son seres humanos, pero celestiales, son extraterrestres, ¿de acuerdo? Enviados por Dios. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Lo veis? Dios escucha, oye a los gentiles que tienen temor de Dios, que buscan a Dios,
que son misericordiosos, como era el caso del soldado romano Cornelio. Dios los escucha. A los que no escucha a Dios, evidentemente, son a los hipócritas religiosos, a los farsantes, a los hijos del diablo, a eso no los oye. Pero a personas como Cornelio, que era gentil, que tenía temor de Dios, que oraba a Dios, que hacía limosnas, por supuesto que Dios el Padre los escucha, oye sus oraciones. Y sus limosnas han sido recordadas delante de Dios, por supuesto, para Dios. Tenía mucha importancia el tema este de las limosnas. Y le dijo este ángel, le dijo a Cornelio, al soldado: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Esto es lo que le dijo el ángel, se lo dijo a Cornelio. Así que luego envié por ti, está hablando ahora Cornelio, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, le dijo el soldado romano Cornelio, fíjate, estamos aquí en la presencia de Dios. Aquí cuando dice Dios no se estaba refiriendo a Pedro, alguno puede pensar, ¿no? Que como Cornelio era gentil, era un soldado romano, le estaba llamando Dios al apóstol Pedro. No, estaban en la presencia de Pedro, ante la presencia del apóstol Pedro, pero cuando dice aquí, estamos aquí en la presencia de Dios, se refiere a Dios, al Padre, no se refiere a Pedro. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estaba hablando de Dios, del Padre. O sea, Cornelio, este soldado romano gentil, creía en Dios el Padre. Todavía no conocía al Hijo, no conocía a Cristo, pero conocía al Dios Padre. Porque él estaba relacionado con las Sagradas Escrituras hebreas, con el Antiguo Testamento. Seguramente iba a sinagogas a escuchar las Sagradas Escrituras, y conocía, y tenía temor de Dios el Padre, pero todavía no conocía al Hijo de Dios. Entonces Pedro, abriéndole la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Lo veis? Aquellos que no son judíos, que son gentiles, pero tienen temor de Dios, que practican la justicia, Dios se agrada de ellos. Él no hace acepción de personas. Aquí lo dice el claro. De toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí no está hablando de cristianos, no. Está hablando de naciones que tienen temor de Dios y que practican la justicia, sean cristianos o no sean cristianos. Dios se agrada, y no hace acepción de personas. Para él no hay favoritos, por así decirlo. Y sigue diciendo, está hablando Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aquí a Pedro se está refiriendo pues a los profetas de Dios. Dice que envió mensaje a los hijos de Israel, ya anunciando el Evangelio de la paz, que vendría por medio del Mesías, por medio de Jesús. Jesús, dice, este es Señor de todos. Es el Señor, Jesús es el Señor Jehová, es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. O sea que Cornelio, fijaos, Cornelio y su familia no estaban en la ignorancia, sabían lo que había ocurrido en Judea. Se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Ellos habían oído de Jesús, habían escuchado de él, ellos lo sabían, ¿de acuerdo? Pero todavía no conocían el verdadero evangelio. Habían oído hablar de este Galileo, de Jesús, de Nazaret, los milagros que había hecho, etcétera, etcétera. Después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí está hablando de Dios el Padre, evidentemente no está hablando de ningún falso diostrino, está hablando del Padre que ungió con su poder, con su energía, con su fuerza activa, que es el Espíritu Santo, ungió con poder a Jesús de Nazaret. El poder de Dios
dio poder a Jesús, así de sencillo. Es la fuerza activa de Dios, no es ninguna persona divina, y esta fuerza activa de Dios pues le dio poder a Jesús de Nazaret. Es el poder, es su espíritu, ¿eh? No es de ninguna manera ninguna tercera persona divina como enseñan millones y millones de falsos cristianos trinitarios, no. Sencillamente el poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, pues le dio poder a Jesús de Nazaret. Y como Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, o sea, Dios el Padre estaba con Cristo. Y más aún, estaba en él, el Padre que está en mí, dijo Jesús. Y vosotros, y nosotros, dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Testigos de lo que hizo, de esos milagros, testigos de su muerte y también testigos de su resurrección. Ellos lo habían visto con sus ojos, eso es lo que significa ser testigos, el haber visto tú un acontecimiento con tus propios ojos. Eso es lo que significa ser testigo. Por lo tanto, cuando esta secta diabólica de estos retrasados mentales y falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, pues dicen que son testigos de Jehová, eso es mentira, porque ellos jamás con sus ojos han visto al Señor Jehová. Ellos no son testigos de nada, son simplemente mamarrachos, analfabetos, que han sido engañados por Satanás y se hacen llamar testigos de Jehová cuando ellos jamás han sido testigos de nada, jamás han sido testigos del Señor. Esto sí, los apóstoles como Pedro sí que eran verdaderos testigos de Cristo, como lo dice aquí. Ellos le vieron a Jesús hacer todos esos milagros. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, a quien mataron colgándole en un madero. Colgándole en un madero, no dice colgándole en una cruz, ni colgándole en dos maderos en forma de cruz, no, dice que le colgaron en un madero. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, que Jesús murió clavado en un solo madero, no murió clavado en dos maderos como enseñan las iglesias falsas a lo largo de los siglos. A Jesús, levantó Dios al tercer día. Lo resucitó Dios el Padre. Fijaos que Pedro no dijo, el Señor Jesús se resucitó él mismo al tercer día. No, eso es una herejía y una monstruosidad, es una doctrina de demonios decir que Jesús se resucitó a sí mismo. A levantó Dios, es decir, el Padre Celestial, al tercer día. Y aquí no está hablando, pues como veis, de ningún falso Dios trino. Dice que lo levantó Dios el Padre, él le llama Dios, al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Cristo, como podéis ver, no se apareció a todos los seres humanos, se apareció a aquellos con los cuales pues estuvo conviviendo cuando vivió en la tierra. A ellos se les apareció, ellos fueron testigos de esta resurrección de Jesús, comieron y bebieron con él, dice Pedro. Jesús comía y bebía después de resucitar. El cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, por supuesto, es un cuerpo físico, y puede comer y puede beber. Aquí lo dice bien clarito el texto. No es algo invisible, etérico, inmaterial, no es absolutamente material. Es una carne, pero es una carne celestial, no es una carne terrenal, es una carne celestial e incorruptible, la que tienen los cuerpos resucitados, y pueden perfectamente, cuando bajan a la tierra, pueden comer, pueden beber, como dice Pedro, comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Lo veis? Después que resucitó de los muertos. Los cuerpos resucitados, el cuerpo resucitado es físico, es carnal y puede perfectamente comer y beber. Pero es un cuerpo evidentemente diferente, radicalmente diferente, es un cuerpo celestial, es un cuerpo que ya no está hecho del polvo de la tierra, ya no se corrompe. Es un cuerpo inmortal, incorruptible. Y nos mandó, Jesús, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios el Padre puso a Jesús como juez de vivos y muertos. Él es el que va a juzgar a las naciones, tanto a los vivos como a los muertos. Así lo dice también el Antiguo Testamento, que Jehová juzgará a las naciones. Él es el juez que las va a juzgar con su espada, el Señor Jehová. Y resulta que aquí dice bien clarito que quien va a juzgar a las naciones, ¿quién es? Es Jesús, es el que Dios ha puesto para ser el juez de vivos
y muertos. Prueba absoluta, esto es una prueba irrefutable que Cristo es ese Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, el que va a juzgar a las naciones. De Jesús, dan testimonio todos los profetas. O sea, ya hablaron de él todos los profetas. Aquí lo dice bien clarito. El Antiguo Testamento habla del Mesías, habla de Cristo, dan testimonio de él todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre, como dijo el profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 32, que es lo que dijo: todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jesús. Ahí tenemos la prueba absoluta de que Cristo es ese Señor Jehová. Todos los que creyeren en él recibirán el perdón de los pecados por su nombre, por su nombre. Su nombre es Jehová. Jesús es este Señor Jehová. Es su nombre el que tenemos que invocar para tener el perdón de los pecados. Cuando creemos en Jesús, cuando nos bautizamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, tenemos el perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Lo veis? Es el nombre que tenemos que invocar en el momento del bautismo. Y recibiréis para el perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar. Este nombre de Jehová que es Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El poder de Dios cayó sobre ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos, los hermanos judíos que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas. Fijaos, el soldado romano Cornelio y su familia recibieron también el don de lenguas, el mismo don de lenguas que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Les oían hablar en otros idiomas. Evidentemente esto no tiene que ver nada con las falsas lenguas babosas, satánicas y repugnantes que hablan los falsos cristianos evangelocos en sus cultos. No tiene que ver nada. Empezaron a hablar en otros idiomas, idiomas humanos, y Pedro y los judíos que le acompañaban les oían que hablaban en esos idiomas, en esas lenguas, y que magnificaban a Dios. Exactamente el mismo don de lenguas que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, estos, cuando dice estos, se está refiriendo al soldado romano Cornelio y a su familia, ¿de acuerdo? Y lo dice bien claro, que habían recibido el Espíritu Santo de la misma manera que ellos lo recibieron el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. También Cornelio, el soldado romano, y su familia recibieron este don de lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo Pedro? Que se bautizaran. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Aquí está hablando de agua, de agua literal, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, ¿qué dice? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí lo tenemos, el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Ellos ya recibieron, fíjate, recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo antes de que fuesen bautizados en el nombre de Jesús. También uno puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como ocurrió con Cornelio y su familia. Y también pueden recibir el Espíritu Santo después de ser bautizados. Las dos son válidas. En este caso, Cornelio fue bautizado en agua para el perdón de los pecados después de recibir el Espíritu Santo.
¿De acuerdo? Ese es el verdadero bautismo cristiano, en el nombre del Señor Jesús. No en el nombre de un falso diostrino, no, sino en el nombre de Jesucristo. Así es como Pedro ordenó que fuesen bautizados. Si Pedro hubiera conocido esa fórmula de bautismo que se practica en las iglesias falsas y apóstatas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pues entonces Pedro habría desobedecido a Jesús, ¿verdad? Le habría desobedecido, no le hubiera hecho caso. Entonces, ¿por qué Pedro ordenó que fueran bautizados solamente en el nombre del Señor Jesús? Porque ese es el verdadero bautismo. Porque Pedro jamás conoció esa fórmula de bautismo trinitaria, bueno, lo de trinitario entre comillas, jamás conoció esa fórmula de bautismo, no existía, eso fue añadido después, ¿de acuerdo? Fue añadido por alguna mano fraudulenta, falsificaron esas palabras. Y Jesús nunca pronunció esa fórmula de bautismo, jamás. Es un pasaje que en el texto original de Mateo, que ya sabes que fue escrito en idioma hebreo, pues no existía esa fórmula de bautismo, no existía, se sabe perfectamente por el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV. No existía esa fórmula de bautismo. Pedro solamente conocía lo que dijo Jesús, que fueran por el mundo predicando, haciendo discípulos, yendo en el nombre de Jesús predicando el Evangelio. Eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo también: el que crea y sea bautizado será salvo. Esas palabras las conocía Pedro, por eso es que Pedro ordenó que el soldado romano Cornelio y su familia fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, para que tuvieran el perdón de los pecados. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El soldado romano Cornelio y su familia le rogaron al apóstol Pedro que se quedase con ellos por algunos días. Se supone que los días que estuvo con ellos, pues les comenzó a enseñar, a explicar la verdadera doctrina, hablándole más de Jesús, de su muerte, de su resurrección, etcétera, etcétera. Pero aquí lo tenemos como Cornelio, el soldado romano, su familia, fueron también llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el don de idiomas, el don de lenguas, el verdadero, no la babosada satánica que hablan los pentecostalocos, y pasaron a formar parte de la Iglesia de Cristo. Es aquí cuando Pedro, fijaos, utilizó una de las dos llaves del reino, las utilizó aquí, para abrir el reino de los cielos a los gentiles. La primera llave la utilizó en el día de Pentecostés para abrir el reino de Dios a los judíos. Y la segunda llave la utilizó aquí en Hechos capítulo 10 para abrir el reino de los cielos a los gentiles. Ese poder de las llaves que Jesús solamente se lo entregó a Pedro. Ese es el significado del poder de las llaves. Sentido figurado, evidentemente. No le entregó llaves literales, no. El poder de las llaves es la autoridad que tuvo Pedro para abrir el reino de los cielos, primero a los judíos y luego aquí a los gentiles. Bueno, pues hasta aquí el comentario de Hechos capítulo 10. Ya se ha terminado aquí Hechos capítulo 10. Así que cuando queráis vosotros, enviéis también, si os han llamado la atención algunos versículos de estos pasajes, pues enviáis vuestros mensajes en audio. Si queréis también enviar algún comentario sobre la primera parte de Hechos 10 que hemos visto, pues también podéis enviar algún comentario. Pero especialmente centraos en esta segunda parte, en el pasaje que he leído y que he comentado. Si hay un texto que os llame la atención, que queráis comentar, pues adelante. O si queréis hacer preguntas, paso palabra. Bueno, se me ha olvidado comentar una cosita también muy importante, y es que fijaos, cuando Pedro les fue ahí a Cesarea a predicar el Evangelio al soldado romano, a este centurión romano Cornelio y a su familia, Pedro no hizo absolutamente nada de lo que hoy en día hacen miles y miles de falsos evangelistas y falsos pastores del sistema iglesia apóstata. Fijaos que el apóstol Pedro no les dijo a Cornelio ni a su familia: bueno, pues ahora que levantad la mano los que queréis aceptar a Jesús como Salvador, y venid aquí y repetir esta oración. ¿Verdad que no hizo absolutamente nada de eso Pedro? Pedro, que era un verdadero evangelista, además de ser apóstol de Cristo, era evangelista.
para que veáis cómo es de falso el falso evangelio que predican los falsos pastores de hoy en día y los falsos evangelistas, de acércate, levanta la mano si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y repite esta oración. No. Pedro en ningún momento les dijo a Cornelio y a su familia, a ver, ¿queréis aceptar a Jesús como vuestro Salvador? Por venir y repetir esta oración. Pasad al frente, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, etcétera. Falso, eso es un falso evangelio. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que le predicó Pedro? Pues sencillamente les habló de la vida de Jesús, cómo anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Les habló también del juicio, que Él es el juez de vivos y muertos, es al que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Le habló de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y que en el nombre de Jesús pues tenemos el perdón de los pecados. Todo el que en Él crean recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Eso es el mensaje que Pedro les predicó al soldado romano Cornelio y a su familia. Nada de acepta a Jesús en tu corazón como tu Salvador, abre tu corazón a Jesús, ni tampoco les dijo, oye, es que Jesús te ama, Dios te ama, Jesús te ama, abre la puerta de tu corazón y acéptale como tu Salvador, repitiendo esta oración. Nada de eso dijo el apóstol Pedro. Repito, simplemente Pedro les habló de la vida, de la obra de Cristo, de sus milagros. Es el que Dios ha establecido para ser el juez de vivos y muertos. Habló de su muerte en el madero, clavado en el madero, y de su resurrección al tercer día, de que se apareció. Por supuesto que se apareció a sus apóstoles, los cuales eran testigos de esa resurrección de Jesús. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que Pedro les predicó, que no tiene que ver nada con el falso evangelio que hoy en día predican millones y millones de falsos pastores y falsos evangelistas de las iglesias apóstatas. Tito, una pregunta, Tito. En Hechos, no sé, cuando Pedro ve la sábana que está lleno de animales inmundos, le dice que coma. Y luego dice Pedro, no puedo comer todo esto que es inmundo. Y le responde diciendo, no lo llames inmundo, algo que he limpiado. ¿De quién es esa voz? No creo que sea del ángel, ¿no? Yo creo que es de Jesús, ¿no? ¿O qué dices, Tito? Muy buena pregunta, hermano Alex. La que has hecho, vamos a leer el texto y vamos a ver quién era la voz de ese que le dijo a Pedro, mata y come. Bien. Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, Señor, es decir, le llamó Señor. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bueno, ¿de quién era esta voz? Del Dios Padre no era. Porque dice lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No dice lo que yo he limpiado. Por lo tanto, no era el Dios Padre quien habló. Porque si hubiera sido el Dios Padre, entonces el versículo diría, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya descartamos al Dios Padre. Tampoco era un ángel. Tampoco era un ángel quien habló en esa visión al apóstol Pedro. ¿Quién era? El Señor, ahí lo dice bien clarito. Entonces Pedro dijo, Señor, no voy a comer y tal. Señor, era el Señor quien le habló en esa visión al apóstol Pedro. ¿De acuerdo? No era el Padre Celestial, no era un ángel, era el Señor Jesús. Y una vez hablé con un adventista, Tito, y no aceptaba por nada del mundo que el centurión romano era un gentil, sino que era un prosélito judío, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, no, veniendo con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿no? Bien claro dice, ¿no? Gentiles, ¿no? Entonces significa que el centurión romano y sus familias eran gentiles, ¿no? Claro, Alex, claro que eran gentiles. El soldado romano y su familia eran gentiles. No eran judíos y tampoco eran prosélitos, porque si hubiera sido Cornelio prosélito, lo diría el pasaje bíblico, que era un prosélito. No dice que fuera prosélito.
Que Cornelio, pues de vez en cuando iba a las sinagogas judías a escuchar las Sagradas Escrituras, el Tanaj, y por eso, pues conocía al Dios de Israel, porque al Dios de Israel sí que le conocía, Cornelio, le conocía, pues dice que hacía oraciones a Dios, que tenía temor de Dios, o sea que conocía al Dios de Israel. ¿Y cómo conocía al Dios de Israel? Porque seguramente escuchaba a rabinos judíos, les escuchaba predicar sobre las Sagradas Escrituras hebreas, claro que sí. Pero que era prosélito, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Era un gentil, él y su familia, como dice muy bien ese texto que has citado. Saludos hermanos, gracia y paz. Quería hacer mi aporte a Hechos capítulo 10, parte 2. Las partes que me han parecido más importantes y de la manera más breve que pueda, para que las escuelas no duren, pues como ha dicho el hermano Tito, 3 horas. Primera parte, Cornelio adora a Pedro y Pedro le dice que no. Esto es una clara señal y es un mensaje muy importante a todos aquellos que adoran a otros hombres, como por ejemplo la Iglesia Católica, que se postra y que adora al Papa de Roma, ya sea quien sea. Pues ahora se llama el Papa Francisco entonces pues eso es algo que no hay que hacer, no hay que adorar a otro hombre, solamente hay que adorar al Padre Celestial. Y bueno, también la segunda parte de lo que quiero decir es que, como ha dicho el hermano Tito, Pedro explica la visión que tiene y que no se refería a la comida, sino solamente se refería a que los hombres gentiles ya pueden entrar en la familia de Dios. Y esto nos demuestra que las leyes dietéticas que dio Dios del Antiguo Testamento todavía siguen vigentes y no debemos estar comiendo pues cerdo y otros alimentos que pues ofenden a Dios y que nos hacen daño en nuestros cuerpos. Pero para nada tiene que ver pues con esto de que ya podemos comer esos alimentos, etcétera, sino que se estaba refiriendo a Cornelio, a su familia y a los gentiles, que Dios no hace acepción de personas y que los gentiles, que son buenos y justos, pues pueden perfectamente entrar en la familia de Dios si siguen al Señor Jesucristo y aman al Padre. Entonces eso es algo muy bueno. Y con respecto a lo de acepción de personas, pues es un versículo que a mí personalmente me encanta, que lo usé hace unos años con el evento que hemos vivido en la humanidad y bueno, fue un vídeo que me borraron, me censuraron, me borraron la cuenta de TikTok cuando critiqué a las iglesias porque estaban haciendo acepción de cristianos. Decían, no, tú no puedes pasar porque tú no has hecho esto que dice el gobierno y tú no puedes entrar y tú si no llevas esto pues de prenda en la cara no puedes entrar, pero el otro sí. Estaban totalmente haciendo acepción de personas y no estaban confiando en Dios. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y yo siempre recordaré que no hay que hacer acepción de personas, tanto a los gentiles, que pueden ser cualquiera salvos si Dios quiere, como los propios cristianos. Tenemos que aceptarlos a todos. Incluso el Señor Jesús dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. También me ha llamado mucho la atención es que este discurso de Pedro, realmente este pasaje es maravilloso, es uno de mis favoritos, que Pedro habla de que el Señor Jesús fue colgado de un solo madero y esto demuestra que el Señor Jesús pues eso, no estuvo en una cruz como la que enseñan hoy en día, ese símbolo de tortura, sino que fue colgado de un solo madero, tal como enseñan los testigos de Jehová. Ojo, que nosotros creamos eso no significa que seamos testigos de Jehová. Nosotros somos teólogos, y a lo que es la verdad decimos que sí, y a lo que es la mentira decimos que no. Da igual quien diga la verdad, da igual quien diga la mentira. Nosotros nos quedamos solo con la verdad y rechazamos la mentira, tal como nos enseñó el apóstol Pablo. Luego, también me gustó mucho cómo Pedro pues predicaba, tal como enseñó aquí Tito, que dice que Pedro no predicaba el Jesús te ama, el Jesús murió por ti, el ven y abre tu corazón, sino que Pedro pues predicaba la resurrección del Señor Jesús por parte de Dios Padre al tercer día, predicaba el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús y en su figura, predicaba el arrepentimiento, predicaba una fórmula que es perfecta y que sigue siendo vigente hoy en día. Por lo tanto, exhorto a todos los cristianos que están predicando con fórmulas que no vienen en la Biblia, que no lo hagan, porque esta fórmula es maravillosa
y sigue siendo poderosa y sigue estando del lado de Dios. Es mejor estar del lado de Dios que no del lado de estas iglesias que inventan cosas raras. Y ya, por último, pues me gustó mucho que Dios pues ya le diese a esos judíos, a esos gentiles, a Cornelio, que me imagino que sería de la nacionalidad de Roma, porque para ser centurión romano, pues tenía que ser romano. Y nada, pues ya les dio la oportunidad de ser cristianos también. No solo eran cristianos los judíos que se convertían, sino también los gentiles. Y eso es un momento que para mí es histórico, es uno de los momentos más importantes de la Biblia. Y aquí estamos nosotros, que también somos gentiles, 2000 años después, también siguiendo al Señor Jesucristo y siendo hijos de Dios. Y es algo que es realmente maravilloso. Y ya por último, hermanos, que el audio se está quedando muy largo, pues remarcar el bautismo, ya lo ha explicado muy bien el hermano Tito, que es en el nombre del Señor Jesús, para perdón de los pecados. Y para bautizarte, pues Pedro también me imagino que les diría que tienen que creer en el Señor Jesús y arrepentirse. Muchos dicen que no, que como se bautizó toda la familia de Cornelio, a lo mejor había un bebé y ya se bautizó el bebé de Cornelio, pero eso no viene en la Biblia, y Pedro no haría un bautismo que vaya en contra de lo que ya se ha predicado, que es el arrepentimiento, y por lo tanto sabemos que un bebé no se puede arrepentir. Por lo tanto, los que se bautizaron de la familia de Pedro eran todos aquellos que creían en el Señor Jesús, que amaban a Dios Padre, que invocaban el nombre del Señor Jesús y que se habían arrepentido de sus pecados. Y si hubiese un bebé en la familia de de Cornelio, no se bautizó, porque no cumplía estos requisitos. Hasta aquí mi audio, queridos hermanos, y espero que estéis todos muy bien. Gracia y paz. Bueno, aquí quiero aclarar que decir que Jesús murió por ti, Jesús murió por nosotros, sí que es bíblico. Es como dijo Pablo, ¿no? En ese versículo tan tremendo, dice: ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues claro que Cristo murió por nosotros, Cristo murió por los suyos. Lo que no iban predicando jamás el apóstol Pedro ni ningún apóstol es ir diciendo a la gente que Cristo murió por sus pecados, por los pecados de ellos. Eso es una herejía como la copa de un pino. Decir que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Lo que dice Isaías 53, fijaos bien, y esto todos lo tenéis que tener claro, es que Cristo murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Lo dice Isaías 53, ¿eso qué significa? Pues que fue el pueblo de Israel, sus pecados, sus iniquidades, los que le condenaron a muerte. Fueron ellos, los judíos, quien le condenaron a muerte, quien le llevaron al suplicio, a la muerte, los pecados e iniquidades de ellos, ¿de acuerdo? Pero ir por ahí diciendo a la gente: Cristo murió por tus pecados, eso es una herejía, eso jamás lo enseña la Biblia, eso jamás lo predicaron los apóstoles. Decir que Cristo murió por sus pecados, por los pecados de ellos. Cristo murió por nosotros, atención, que es algo muy diferente. No es lo mismo decir Cristo murió por mí que decir que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto ya lo he explicado, lo llevo explicando, lo he dicho durante un montón de años. Repito, no es lo mismo decir Cristo murió por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, a decir que Cristo murió por mis pecados. No, Cristo no murió por mis pecados. No fueron mis pecados los que le llevaron a la muerte a Cristo. Yo no soy responsable, yo no soy culpable de la muerte de Cristo en el madero. Yo quería tener culpa. Nosotros no tenemos la culpa fue de esos judíos malvados que le condenaron a muerte. Cristo no murió por nuestros pecados, murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como dice Isaías 53. Fueron ellos los que le condenaron a muerte. Pero que Cristo murió por nosotros, por supuesto que sí. Murió por mí, murió por nosotros, por sus ovejas. Dio su vida por sus ovejas, no por los pecados de sus ovejas.
Repito, esto es importantísimo que todos lo entiendan. Cristo murió, entregó su vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas, pero no entregó su vida por los pecados de sus ovejas. Eso es una espantosa herejía y es una mentira del diablo que la llevan enseñando durante siglos todas las iglesias apóstatas y falsas. Decir que Cristo murió por nuestros pecados, no murió por nuestros pecados. Cuando 1 Corintios capítulo 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? Pues a Isaías 53, que murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, tal como dicen esas escrituras de Isaías 53, ¿de acuerdo? Pero jamás ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol iban por ahí predicando a la gente diciendo Cristo murió por tus pecados. Eso es un falso evangelio. Eso es una doctrina de demonios, decir que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Cristo entregó su vida solamente por sus ovejas y murió por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel, ya que fueron ellos los que le condenaron a muerte, tal como leemos en Isaías 53. Esto, Tito, quería consultarte acerca de lo que has mandado el audio. Este es uno de los argumentos fuertes que hablan, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no? Estaba o colgado en el madero. Jesús dice, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Jesús expiró o murió. Entonces, algunos dicen que el pecado, que todos los pecados del mundo estaban sobre Jesús, y como Dios no podía ver el pecado, entonces Dios lo abandonó a Jesús, y por eso que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús murió. ¿Es así la explicación? ¿O cómo lo explicas tú, Tito? No, hermano, esa es una errónea y satánica interpretación que dan de esas palabras de Jesús. Cuando estaba en el madero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La única explicación a eso es que como Dios el Padre no puede morir, pues por eso es que le abandonó. Dios el Padre es inmortal, no puede morir. O bien que estaba citando un salmo. Jesús estaba citando un salmo famoso del rey David que dice, ¿por qué me has abandonado? Pero no porque Jesús hubiera sido hecho el mayor de todos los pecadores. Él era un cordero sin mancha, sin pecado. ¿Cómo Dios iba a poner en Jesús los pecados de toda la humanidad? Esa es una de las mayores blasfemias y herejías. Dicen estos iglesieros, no, es que en ese momento Dios estaba viendo a su Hijo, a Jesús, como el mayor de los pecadores, impío ahí en el madero. Eso es una de las mayores blasfemias que se puedan decir contra Dios. Decir que Jesús era el mayor de todos los pecadores cuando estaba ahí clavado en el madero. Si el Evangelio dice que era un cordero sin mancha, sin pecado, ¿cómo Jesús iba a ser el mayor de los pecadores, el mayor de los impíos ahí clavado en el madero? Eso es una terrible blasfemia. Jesús era inocente, sin mancha. Entonces Dios el Padre, ¿por qué? ¿Por qué salió de Cristo, por así decirlo? Le abandonó. Porque Dios el Padre es inmortal, no puede morir, es imposible. Por eso dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego hay otra explicación, y es que Jesús estaba citando de memoria un salmo del rey David que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no porque Dios el Padre consideraba a Cristo el mayor de los pecadores, de los impíos. Es una espantosa blasfemia satánica. Eso es un engaño y una tremenda mentira del diablo, ¿no? Jesús era el cordero sin mancha, sin pecado. Por lo tanto, ¿cómo Cristo iba a estar en el madero como el mayor de todos los pecadores? O sea, aquí es una doctrina tan diabólica la que enseñan estos falsos pastores y estas iglesias falsas, que es increíble cómo se ha podido la gente tragar semejante blasfemia, semejante mentira. Mira, aquí os he pegado el Salmo 22, verso 1. Parece ser que ese es el Salmo que estaba citando Jesús cuando estaba clavado en el madero. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús estaba citando este salmo, así de simple, pero no que Dios lo considerara a Jesús como el mayor de los pecadores ahí cargando con todos los pecados y un impío, y que por eso le abandonó. No. Sencillamente es un salmo que estaba citando Jesús.
Esa es una opción. Y luego la otra opción es que como Dios el Padre no puede morir, es inmortal, pues le abandonó, salió de su cuerpo el Padre, porque el Padre estaba en Cristo. El Padre que mora en mí, dijo Jesús, el Padre salió de Cristo, así de sencillo. Y por eso, como no puede morir el Padre, pues Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Entonces, quedaos con la que más os guste. O bien que estaba citando el Salmo 22, verso 1, o bien que el Dios Padre, al ser inmortal y no poder morir, porque salió de Cristo. Quedaos con la opción que más os guste. Pero esa es la explicación más bíblica que existe. Gracias y paz, hermanos. Bueno, voy a dar mi aportación sobre Hechos 10, parte 2. El pasaje que voy a comentar es Hechos 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Como bien sabemos, Jesús murió en un madero, no en una cruz, como enseña el sistema religioso tradicional. La palabra griega traducida por cruz es stauros, que significa palo o estaca vertical. La cruz es de origen pagano, pues proviene de la antigua Babilonia pagana. De ahí pasó al catolicismo romano y del catolicismo a toda la cristiandad apóstata. Ahora la cruz es usada de muchísimas maneras. Por ejemplo, los católicos lo usan en el cuello, otros lo usan en la Biblia, en sus iglesias, en sus altares, en sus catedrales, etc. Y también los satanistas usan la cruz invertida, y también el Papa usa una cruz torcida. Ellos hacen eso porque creen que Jesucristo murió en una cruz. Y no solo eso, sino que además enseñan que la cruz es el símbolo máximo del cristianismo, cuando resulta que la cruz es un símbolo más del conjunto de símbolos satánicos que existen en el mundo. Como por ejemplo el pescadito es un símbolo satánico, la pirámide del billete de dólar, el pentagrama, la falsa estrella mal llamada de David, entre otras más. Por lo tanto, todos los que besan la cruz, adoran la cruz, le rinden culto, adoración, etc., están amando y adorando a un objeto que es totalmente satánico. Si Jesucristo hubiera muerto en un objeto diferente a la cruz, como por ejemplo en una guillotina, la gente fanática de la religión hubiera hecho lo mismo con ese objeto, le hubiera rendido culto, adoración, etc. He de decir que los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo murió en un madero y no en una cruz. Eso es totalmente correcto, pero eso no lo hace una iglesia verdadera, ya que esta secta enseña muchas otras doctrinas de demonios, o sea, mezcla la verdad con la mentira. Bueno, hermanos, estas han sido mis aportaciones sobre Hechos 10, parte 2. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Efectivamente, hermano Henry, Jesús murió en un madero, no en dos maderos en forma de cruz. La cruz es un símbolo satánico, como bien dijiste, que la cristiandad falsa apóstata a lo largo de los siglos pues utilizó para masacrar a otros cristianos, a cristianos verdaderos, para hacer guerras santas, llamadas guerras santas, por supuesto que no lo eran. Y incluso hasta hoy en día también todas estas iglesias falsas, como la iglesia católica, iglesias protestantes, ortodoxas, utilizan también ese símbolo diabólico, la cruz, para masacrar a otros. Jesús no murió en dos maderos en forma de cruz, sino que murió en un madero, en un solo madero, en un staurus, que significa una estaca. Muy bien. Bien, pues ya con este audio ya doy por terminado el estudio
y comentario de Hechos capítulo 10 hemos aprendido pues lo que de la conversión, especialmente de Cornelio y de su familia, del soldado romano Cornelio, su familia, fue Pedro, les predicó el evangelio, no les predicó el falso evangelio que predican hoy en día miles de falsos evangelistas y falsos pastores. No les dijo Pedro por ninguna parte que aceptaran a Jesús como Salvador, que repitieran una oración, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que les predicó Pedro? Pues la vida de Jesús, la vida, los milagros de Jesús, su muerte, su resurrección, y que por medio de él tenemos el perdón de los pecados. Entonces Cornelio y su familia creyeron en este evangelio y recibieron el Espíritu Santo. También recibieron el don de lenguas, como estuvimos viendo, de la misma manera que lo recibieron también los apóstoles el día de Pentecostés. El mismo don de idiomas, que no tiene que ver nada, como hemos estado viendo, con el falso don de lenguas, la babosada satánica que hablan los falsos cristianos pentecostalocos, bien sea en público o bien sea en privado. Ellos recibieron el verdadero don de lenguas, don de idiomas, escucharon los apóstoles cómo alababan a Dios, glorificaban a Dios, y después Pedro pues le mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí lo dice bien claro, no dijo por ninguna parte que les bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino únicamente en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Bautismo en agua, por supuesto. Fueron sumergidos. Recordad que la palabra bautismo significa sumergir. Fueron sumergidos en agua en el nombre de Jesucristo. Y a resumidas cuentas, pues eso es la enseñanza tremenda de Hechos capítulo 10. Ya sabéis, ahí es donde el apóstol Pedro, líder de los apóstoles, utilizó una de las dos llaves del reino de los cielos que Cristo le entregó solamente a Pedro. Simbólicamente, claro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. La primera llave la utilizó el apóstol Pedro en Jerusalén, el día de Pentecostés, cuando abrió el reino de Dios, el reino de los cielos, a los judíos, y la segunda llave la utilizó Pedro ahí en Cesarea, con el soldado, el centurión romano Cornelio y su familia. Estos gentiles, estos extranjeros gentiles, a los cuales les predicó el verdadero evangelio y entraron en el reino de los cielos. Así que hasta aquí el estudio de Hechos capítulo 10 y luego comenzaremos a estudiar el capítulo 11. Gracias por los audios, por todos los audios que habéis enviado. Y recordad que los estudios de cada capítulo como máximo van a durar 2 días, porque si no, si se envían muchísimos audios, luego la escuela se hace de 3 o 4 horas, se hace extremadamente larga. Y lo mejor es que sean mensajes relativamente breves y de no más, que dure la escuela no más de 1 hora y media. ¿De acuerdo? Es muchísimo mejor. De modo que dejo aquí el estudio de Hechos capítulo 10, luego lo publicaré en mi sitio web y el hermano Enrique lo publicará luego también en su canal de YouTube. Un saludo, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.